El siguiente ponente es el doctor Pérez Sala. Él es especialista en pediatria y es el cap del Servicio de Pediatría del Hospital Universitari General de Cataluña. Y él nos va a hablar del tratamiento antibiótico de las infecciones más comunes y cuándo pueden volver a la escuela. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Olga, y muchas gracias a la organización por poder estar aquí con este magnífico curso, ¿no? Y me han encargado pues estas dos cosas, de estos dos temas. De todas maneras, el último tema, pues bueno, ya veréis que intentaré ser, dando una guía, pues ya probablemente será suficiente porque lo más extenso es pues, poder hablar, ¿no?, del tratamiento antibiótico en la mayoría de las infecciones, o en las infecciones más frecuentes o más comunes en pediatría. Bueno, haremos una introducción, las recomendaciones generales de uso de antibióticos, tratamiento empírico, ¿no?, en las infecciones más prevalentes en el ámbito extrahospitalario y, al final, pues unas pinceladas de esto del retorno a la escuela. Bueno, de entrada, pues recordar que los antibióticos son unos fármacos que tenemos un elevado consumo en la comunidad, ¿no?, siendo el paciente pediátrico uno de los protagonistas principales. La mayoría de las prescripciones de antibióticos las vamos a encontrar pues, en el ámbito extrahospitalario y también en los servicios de urgencias. Existe una gran preocupación mundial por el tema de las resistencias a los antimicrobianos y nosotros, como profesionales de la salud, estamos implicados, tenemos la responsabilidad, ¿no?, de hacer un uso apropiado de este tipo de medicamentos. Aquí, bueno, como veis, no todos los países tienen el mismo tasa de uso de antibióticos. Estos son datos del ACDC, de aquí de Europa, y como veis, pues, nuestro país pues, está de los países que tenemos una prevalencia más alta de uso de antimicrobianos. Hay una preocupación, como he dicho, importante en cuanto a las resistencias. Y aquí os pongo, pues bueno, esto es una diapositiva que cuando se habla de resistencias en los últimos años siempre sale, porque es un estudio que encargó el gobierno del Reino Unido cuando estaba Cameron para hacer una predicción de si la tasa de resistencias, qué impacto iba a tener a nivel mundial. Y fijaros que en el momento actual la tasa implica que 700.000 con una estimación baja a nivel mundial se pueden morir por el tema de las resistencias a los antimicrobianos y que la previsión para el 2050 sería que esto pasase a 10 millones de personas a nivel mundial que pudieran morirse por el tema de las resistencias. A ver, siempre que hay previsiones de este tipo es muy difícil hacerla, ¿no?, pero sí que es un gráfico que nos puede, ¿no?, alertar de que realmente es un problema y es un problema serio a nivel mundial. Esto hizo que la OMS pues, pusiera en marcha una serie de programas para mejorar, para racionalizar el uso de los antimicrobianos, sobre todo para ayudar a disminuir las resistencias, ¿no? Como conocéis, pues hay el PRAN, que es el Plan Estratégico Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, que dentro de su estrategia hay uno, que es la creación de estos programas, que seguro que todo el mundo habrá oído, que son los PROA, Programa de Optimización de Uso de Antibióticos. Con los antibióticos hace muchos años, y si ahora pido a las salas si recuerdan cuál es el último antibiótico que por vía oral, ¿no?, ha salido nuevo, nos tenemos que remontar, sobre todo para uso en asistencia primaria, ¿no? Pues tendríamos que remontar muy para atrás y, por lo tanto, los que tenemos tenemos que utilizarlos bien. Y fijaros que también, ya dentro del PRAN, pues hay objetivos también en atención primaria. Es decir, hay un PROA que se está desarrollando a nivel de asistencia primaria. ¿Qué son los programas PROA? Los programas PROA pues, es básicamente pues, toda una serie de medidas que se utilizan para mejorar el uso de estos antimicrobianos, ¿no? Como puede ser pues, conocer las dosis adecuadas, hacer las duraciones necesarias basadas en evidencia, reajustar tratamiento cuando disponemos de cultivos, controlar y monitorizar, ¿no?, el uso que hacemos de antimicrobianos y monitorizar las resistencias que tenemos, etcétera, ¿no? Toda una serie de puntos que estos programas hacen que a nivel de las diferentes instituciones, ya sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito extrahospitalario, pues tengan un buen uso. Vale. Vamos a recordar de entrada un poco
quiénes son los aspectos de recomendaciones generales de uso de antibióticos. Es decir, los antibióticos no los podemos utilizar como otros fármacos. Es decir, tenemos que tener la certeza de que vamos a dar un tratamiento porque estamos delante de una infección bacteriana que necesita tratamiento antibiótico, ¿no? Delante de una patología infecciosa, tanto la historia clínica como el examen físico y muchas veces, pues ayudados por pruebas complementarias, pues podemos sospechar o diagnosticar una infección bacteriana. Y vamos a hacer tratamiento antibiótico en algunas situaciones y veremos también que, a pesar de que es una infección bacteriana, habrá situaciones en que no es necesario dar antibiótico porque la situación por sí sola se va a resolver. Tenemos que tener unas consideraciones antes de dar un tratamiento antimicrobiano. Y esto también es importante. Primero, saber qué síndrome clínico estamos o qué vamos a tratar y si este síndrome clínico se localiza en una infección concreta. El paciente, qué estado inmunológico tiene de base, la edad, pruebas diagnósticas que en algunas situaciones vamos a necesitar, tener una idea de cómo están las sensibilidades de los antibióticos según los patrones locales, ¿no? Hay diferentes áreas, pueden tener diferentes sensibilidades de antibiótico. Conocer un poco cómo actúa el antibiótico. Hay algún tipo de infecciones que es importante conocer el patrón farmacocinético y farmacodinámico, cómo actuará este antibiótico en el sitio que nosotros creemos que tiene que actuar. ¿Cuál sería el objetivo del logro terapéutico? No es lo mismo tratar una faringomigdalitis, que tiene un objetivo, que tratar una osteomielitis, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer tratamiento empírico, porque no conocemos microorganismos, pero tenemos una idea de qué microorganismos son los que producen aquella entidad, o si ya estamos dirigidos, si sabemos un resultado y tenemos un microorganismo. Pero tenemos que tener presente también otras circunstancias. Si hay alergias, si hay interacciones farmacológicas, es decir, si el paciente está tomando algún otro fármaco, la tolerancia de los antibióticos, el coste, si alteran o no, o pueden alterar la flora microbiana y, finalmente, un poco de lo que es la presión selectiva a antibióticos. Bueno, para ello, pues, como sabéis, pues, se disponen de diferentes guías que las instituciones pues, ya internacionales y nacionales pues, van actualizando, y para todos los síndromes clínicos en enfermedades infecciosas pues, podemos disponer de unas guías que son guías consensuadas y que nos ayudan a la práctica clínica diaria. Vamos ahora a pasar un poco a analizar las entidades más frecuentes en infección en pediatría, pero en el medio extrahospitalario. No voy a extenderme, evidentemente, en el medio hospitalario, sería mucho más larga la charla. Y empezaremos pues, una de las infecciones, ¿no?, más frecuentes en pediatría, ¿no?, la faringitis, faringomigdalitis aguda. Como veis, aquí os pongo en todas las guías y pues, hay una guía reciente aquí de la Asociación Española de Pediatría que hace una actualización del documento de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de faringomigdalitis. Pero bueno, hay otras, como la de la IHA en Estados Unidos, pues que es una de las que se ha cogido como de base, como una de las más importantes. Antes de saber si un paciente con una faringomigdalitis o faringitis necesita o no tratamiento antibiótico, es muy importante tener en cuenta la clínica que presenta, el examen físico, ¿no?, y tenemos que, antes de dar un antibiótico, hacerle a este paciente un frotis faríngeo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que diferenciar de la faringomigdalitis vírica, que no va a necesitar tratamiento antibiótico y que, de hecho, es la más frecuente en la etapa pediátrica, de la bacteriana, y en concreto la bacteriana producida por el estreptococo del grupo A. Para ello, ¿no?, disponemos de un test con una sensibilidad alta y una especificidad alta que nos es útil para saber si un paciente tiene o no un estreptococo en la faringe. Pero, alerta, este test se tiene que realizar cuando tenemos una sospecha muy alta de que este paciente tiene una faringomigdalitis muy probable estreptocócica. ¿Por qué? Pues porque si no, vamos a detectar una serie de pacientes que tienen el estreptococo en faringe, pero que son portadores y a lo mejor tienen una faringomigdalitis vírica. Este paciente no es necesario tratarlo con antibióticos, con lo cual
es muy importante que este test vaya dirigido, ¿eh? No voy a entrar en las indicaciones, sería otro motivo de esto, pero tiene que ir dirigido a un paciente que sospechamos que claramente puede tener una faringoamigdalitis estreptocócica. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antibiótico en esta enfermedad? Pues vamos a recordar que el objetivo principal es la prevención de la fiebre reumática, que para algunos pues, les puede sonar como una enfermedad muy antigua, y es cierto, no vemos fiebre reumática, es decir, estamos tratando muchos niños con infección estreptocócica, pero no tenemos fiebre reumática. Podríamos decir, bueno, es porque los tratamos. Sí, pero bueno, nos estamos basando en estudios desde hace ya muchos años y probablemente tendríamos pacientes que si no tratamos, que se curan solos también, puede ser, no necesariamente tenemos que ver un repunte muy importante de esta entidad. Pero a nivel mundial sí que hay zonas, lugares donde la prevalencia es mucho más alta y por lo tanto hay que seguir hoy por hoy tratando, ¿no?, la faringoamigdalitis estreptocócica para prevenir esta entidad. Ello, también el tratamiento evidentemente nos previene complicaciones posibles, poco frecuentes en los niños en edad escolar, quizá más frecuentes ya en periodo de adolescente o adultos jóvenes, para mejorar más rápidamente los síntomas, para que sea menos contagioso de forma más rápida, para reducir en definitiva la transmisión a contactos. Pero recordar que nosotros tratamos básicamente la infección estreptocócica en faringe para prevenir la fiebre reumática. ¿Cómo la tratamos? Pues bueno, podríamos decir, cuando se describieron los antibióticos, cuando empezaron a salir, ya el propio Fleming dijo, los antibióticos son una buena arma, pero ya se hacen resistentes enseguida a los microorganismos. Solo empezar a tratar, incluso antes de tratar, los microorganismos ya pueden tener mecanismos que hacen que sean resistentes a ciertos antibióticos. Pero el caso del estreptococo del grupo A es peculiar, porque después de muchos años de estar utilizando penicilina, sigue siendo 100% sensible a la penicilina, es decir, no se ha hecho resistente. Se han empezado a describir algunas cepas que tienen unas concentraciones inhibitorias más altas para que respondan, pero no hay resistencia y probablemente no la haya. Entonces, penicilina sigue siendo el fármaco de elección y, como alternativa muy similar a la penicilina, en el mismo sitio la pondría amoxicilina. ¿Cuál es mejor? Son iguales. Lo que pasa es que probablemente la suspensión de amoxicilina se tolera mucho mejor. Para el objetivo de este tratamiento de la faringoamigdalitis, fijaros que está aceptado que se pueda dar una vez al día la amoxicilina. ¿Por qué? Porque el objetivo es prevención de la fiebre reumática. Si buscamos otros objetivos en otras infecciones, no lo podemos hacer. Ahí está aceptado. Pero sigue siendo un tratamiento largo todavía. Diríamos, ¿no podemos hacer más corto? Pues probablemente sería igual de eficaz. Pero ahora, por ahora, a día de hoy, todavía las guías nos siguen indicando que la pauta de tratamiento son 10 días. Como alternativa tendríamos la vía intramuscular, también de eficaz, dosis única, pero como sabéis, cada vez utilizamos menos la punción intramuscular para los niños si podemos evitarla. Es decir, hay que utilizar la vía oral porque la mayoría de niños los podemos tratar perfectamente por vía oral y si es complicado, fijaros que en una sola vez al día pues probablemente nos facilita el cumplimiento. Y si hay alergia, ¿qué hacemos? Bueno, cuando son alergias, antecedente de alergia, esto también es muy importante. ¿Qué tipo de alergia tiene este niño? ¿Hizo un rash cuando estaba tomando amoxicilina en otra situación? Pues bueno, la mayoría de estas situaciones no son alergias graves, en absoluto. Y por lo tanto, estos niños se benefician de dar otros antibióticos de la misma familia, beta-lactámicos, como son las cefalosporinas. No es necesario el uso de macrólidos en estas situaciones, cuando no hay antecedente de alergia grave. Alergia grave sería, pues, claramente que hubiera hecho una anafilaxia, un cuadro de urticaria muy importante, etc. Pero si no es así, se puede utilizar con tranquilidad cefalosporinas de primera. ¿Cuál de ellas? Tendríamos cefalexina o cefadroxilo, pero bueno, la suspensión que podemos tener ahora en farmacias es cefadroxilo.
cuando el paciente tiene un antecedente o de alergia demostrada por alergia grave, mediada por IgE, pues entonces tenemos que utilizar cefalosporinas. ¿Cuál es la más fácil? O sea, citromicina. ¿Por qué? Pues porque se da una vez al día y es un tratamiento más corto. De todas maneras, en algunas guías, y por ejemplo esta última guía de aquí de la AEP, de la Asociación Española, pues recomienda como primera opción josamicina. ¿Por qué? Pues bueno, josamicina tiene un mecanismo de resistencia, porque hay un porcentaje de cepas de Streptococcus grupo A que son resistentes a macrólidos. Pero si el mecanismo de resistencia es por fenotipo M, un tipo de mecanismo de resistencia, josamicina ahí no puede utilizarse en estos pacientes. Pero en el momento actual, realmente, la incidencia de resistencia de Streptococcus grupo A macrólidos es relativamente baja. Por lo tanto, es muy probable que si nosotros utilizamos otros tipos de macrólidos, nos sean útiles igual. Otitis media. La otitis media probablemente es la causa más frecuente de uso de antibióticos en los niños. Tenemos que tener en cuenta, antes de tratar una otitis, pues la clínica, la otoscopia, evidentemente, que nos ayuda al diagnóstico, que no siempre es fácil, y sobre todo en niños pequeños, y esto asociado a un timpanograma, es decir, si se puede hacer para ver la movilidad del tímpano, mejor, pero soy consciente de que en muchos centros es la práctica diaria, se utiliza la otoscopia simple para hacer el diagnóstico, ¿no?, de la otitis media. ¿Qué tenemos que diferenciar? Pues una otitis media con exudado dentro del oído medio, o lo que se llama también otitis serosa, que no va a necesitar tratamiento antibiótico, de la verdadera otitis media aguda, que quiere decir presencia, evidentemente, de líquido o ocupación en el oído medio, pero que hay patrón de inflamación dentro de este oído medio. Y nosotros vamos a ver pues, un tímpano con una importante protusión, o a veces flictenas, o a veces todo un exudado que recubre la membrana timpánica que está totalmente protuyente. Entonces, esto con los síntomas, estos hallazgos otoscópicos, pues podemos decir, este niño tiene una otitis media aguda y esta va a poder necesitar antibiótico o no, porque ahora veremos que también en esta situación se acepta una conducta de observación, es decir, diferir el tratamiento antibiótico para evitar pues, tratamientos en algún momento que son innecesarios. ¿Qué microorganismos son los que producen otitis media? Básicamente, los dos a los cuales nosotros hemos de pensar siempre, el tratamiento va a ir dirigido a estos dos microorganismos, son Streptococcus pneumoniae, el neumococo, y Haemophilus influenza no tipables. Representan la gran mayoría de los aislados, ya sea en otitis media no supurada, pero también en otitis media supurada, cogiendo secreción en el momento en que está supurando, pues también son los dos microorganismos predominantes. De todas maneras, ahí pues pueden empezar a aparecer también otros tipos de microorganismos, como son Staphyloaureus y Streptococcus pyogenes. Veremos que la mayor parte del tratamiento que va a ir dirigido, sobre todo a estos que os pongo aquí en rojo, pues va a ser efectivo para tratar estos microorganismos. ¿Qué peculiaridades tienen estos dos microorganismos de cara a los antibióticos? Pues que neumococo, como sabemos, hay cepas que no son sensibles a penicilina, cada vez menos, pero en el oído medio, las otitis, es donde hay un poco más de prevalencia de resistencia a neumococo, y Haemophilus influenza no tipables, que sabemos que pueden ser microorganismos productores de beta-lactamasa, con lo cual pues, nos pueden inhibir según qué tipo de antibióticos y, por lo tanto, hacerlos menos eficaces. Entonces, delante del diagnóstico de certeza de una otitis media aguda, podemos optar o por tratar o hacer esto que llamamos conducta de observación. Al inicio, condicionar el tratamiento solo si el niño no ha mejorado a las 24, 48 o 72 horas. Y en ambos casos, aparte, se recomienda evidentemente tratamiento sintomático, ¿no? La otitis media duele, puede doler, y con lo cual pues, el tratamiento analgésico no lo tenemos que evitar y se puede dar tranquilamente de forma combinada. ¿Cuándo hacemos observación o cuándo damos tratamiento antibiótico? Si nos basamos en estas guías ya de hace unos años de la Academia Americana de Pediatría, fijaros que todos los niños que tienen otorrea, es decir, supuración, tratamiento antibiótico.
ya sean niños pequeños, de 6 meses a 2 años, como niños mayores de 2 años. Cuando la otitis es unilateral o bilateral, pero tienen síntomas severos, es decir, están con fiebre alta, relativo a afectación del estado general, con un dolor intenso, pues la mayoría también van a necesitar tratamiento antibiótico. Pero en cambio, si tenemos una otitis bilateral, por ejemplo, que no hay supuración y que el niño tiene más de 2 años y no es un cuadro grave, no es un cuadro importante, o tenemos dudas de si realmente estamos delante de una otitis media aguda o no, pues se puede hacer la conducta de observación. Y sí que esta conducta pues está de alguna manera más generalizada, más extendida, si es un solo lado que está afectado, no hay afectación del estado general y, por lo tanto, y sobre todo si son niños, además, ya más grandes, ¿no? De 2 años. Cuando se analizan todos los estudios que se han hecho y mediante una revisión Cochrane, pues ven que cuáles serían los pacientes que se beneficiarían más del tratamiento antibiótico. Pues probablemente los menores de 2 años, los que tienen afectación bilateral, los que tienen supuración, ¿no? Y los que tienen una marcada protusión de la membrana timpánica. Esto es el resultado que dio esta análisis Cochrane y que un poco nos orienta a qué niños pues, son los que probablemente acabaremos tratando con antibióticos. Los antibióticos no funcionan todos igual en la otitis media aguda. Y aquí es muy importante que la concentración que se llega en el oído medio acabe inhibiendo estos microorganismos a los cuales antes hemos anunciado, ¿no? Entonces, los betalactámicos funcionan por lo que llamamos un mecanismo farmacodinámico tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más tiempo está el antibiótico dentro del sitio donde tiene que actuar, mejor función y mejor efecto para eliminar el microorganismo. Entonces, consideramos que si esta dosis que damos supera el 40-50% del tiempo de dosificación, este es efectivo para tratar correctamente este tipo de infección. Por eso, en los últimos años, como sabéis, para tratar la otitis media aguda, que ahora veremos cuáles son los antibióticos, estamos dosis más altas para poder conseguir este efecto, porque podemos tener neumococos con intermedia resistencia o alta resistencia, pero que con dosis mucho más altas podemos evitar este inconveniente. ¿Cuál sería pues, el antibiótico de elección? Amoxicilina. Fijaros, sigue siendo el mismo que hemos dicho antes, pero aquí el doble de dosificación que en la faringoamigdalitis. Y lo podemos dar cada 12 horas, que esto también es importante. La mayoría de estudios que han utilizado dosis altas, aunque estamos hablando que lo más importante es que el antibiótico esté con un intervalo de dosificación suficiente, ¿no? Para que sea efectivo, 12 horas también es igual de efectivo que 8. Podemos dar cada 8, evidentemente, pero hay pacientes pues, que se beneficiarán de dar un complemento más alto. Entonces, si tenemos una alergia, la alternativa sería cefuroximaxetilo. Cuando falla este tratamiento, pasadas 48-72 horas, ¿cuál sería la alternativa? Pues pensar pues, que el microorganismo que no está respondiendo, que pueda ser pues, hemófilos no tipable productor de beta-lactamasa. Si es así, amoxicilina no es suficiente, entonces tenemos que añadir un inhibidor de las beta-lactamasas, como es el ácido clavulánico. Entonces, amoxicilina con clavulánico sería el antibiótico recomendado de primera línea cuando hemos fracasado con el tratamiento anterior, o que este niño ha recibido tratamiento antibiótico muy recientemente y ha hecho una otitis ¿no? con un lapso de tiempo relativamente corto. Aquí, pues, la alternativa ya, si esto nos fallase, pues sería la ceftriaxona, que esta sí que es intramuscular, evidentemente también se puede dar endovenosa, pero para paciente ambulatorio es la alternativa que tendríamos si este paciente no ha respondido bien a amoxicilina con ácido clavulánico, que es uno de los antibióticos pues, que nos cubría perfectamente todos los microorganismos que hemos citado antes como causantes de otitis. ¿Cuánto tiempo o duración del tratamiento? Casos graves y niños pequeños en general necesitarán 10 días. Niños entre 2 y 5 años, y sobre todo casos que son leves moderados, pues con 1 semana es suficiente, y con niños ya más mayores de 5 o 7 días es suficiente.
La sinusitis la vamos a pasar un poco más rápida porque de tratamiento es el equivalente de la otitis media aguda. O sea, los microorganismos que producen sinusitis son los mismos que producen otitis media aguda. Y es mucho menos frecuente la sinusitis bacteriana en la época pediátrica. Pero hay que pensar en ella. Cuando pensamos, pues hay una definición que es clínica, es decir, para hacer un diagnóstico de sinusitis nos basamos en la clínica. No es necesario hacer exámenes radiológicos. Solo hay que hacer examen radiológico cuando pensamos que una sinusitis se ha complicado. ¿Y cómo se complica? La complicación más frecuente de una sinusitis es la celulitis orbitaria. Cuando hay una celulitis, a veces tenemos que hacer estudio de imagen, pero generalmente es un diagnóstico clínico, con lo cual, si hay un paciente que tiene síntomas respiratorios que sabemos que van a empeorar los primeros días, 2, 3, 4 de vías altas, me refiero a síntomas respiratorios vías altas, con un poco de fiebre, y poco a poco estos síntomas van mejorando y en un máximo de 10 a 15 días estos síntomas van desapareciendo. En niños pequeños esto es complicado, porque sabemos que cogen uno detrás de otro los cuadros respiratorios de vías altas. Y podemos decir, no, es que los síntomas respiratorios son persistentes siempre. Pero hemos de pensar en empeoramiento de estos síntomas. Es decir, están persistiendo, pero aparte pues, el niño está algo peor, o hace febrícula, o sigue teniendo una rinorrea muy importante, o va tosiendo, etc. Pues tenemos que plantearnos, ¿no?, si estamos delante de una situación de una sinusitis bacteriana y entonces necesitar tratamiento. Son los pacientes que inician un inicio severo o un curso crítico de empeoramiento, pues necesitan antibiótico, ya he dicho la misma pauta que en la otitis media, y cuando es una enfermedad persistente de estos niños que no sabemos si todavía está dentro de la evolución propia del cuadro catarral, etc., pues podemos dar un margen, incluso de vigilar hasta las 2 semanas de evolución si este niño va mejorando de forma progresiva. ¿Cuánto durarían? Pues bueno, la duración antes de la sinusitis era larguísima. Ahora, pues, digamos, bueno, cuando lleve ya 7 días que el niño ha mejorado, es decir, hemos empezado el tratamiento y enseguida ha respondido y pues, alargamos como mucho hasta 7 días más y ya está. Y habitualmente suele ser alrededor, ¿no?, de unos 10 días. La neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos que diferenciar 3 tipos de neumonía en los niños, ¿no? Neumonía vírica o bronconeumonía, porque muchas veces se acompaña de síntomas de las vías respiratorias. No es propiamente solo el pulmón lo que está afectado, sino que se afectan concomitantemente las vías respiratorias. La neumonía bacteriana, generalmente el microorganismo más frecuente, el neumococo, o estos pacientes que hacen un tipo de neumonía que llamamos atípica, que suelen ser por microorganismos como el micoplasma o la clamidia. La radio de tórax no siempre va a ser necesaria. De todas maneras, si un niño aterriza en un servicio de urgencias o en según qué centros, pues se le hace una placa, casi siempre, pero no sería necesario siempre. Y los estudios de laboratorio solo de forma ocasional cuando tengamos dudas en el diagnóstico. ¿Por qué lo decimos? Pues porque, bueno, si diagnosticamos una neumonía adquirida en la comunidad de causa bacteriana y no complicada, porque si es una neumonía complicada necesitará ingreso en el hospital, en niños más allá de los 6 meses, generalmente los más pequeños acaban ingresando, amoxicilina sigue siendo el antibiótico. Fijaros, llevamos 3 infecciones que damos lo mismo, pero aquí también, con que neumococo es el protagonista, pues tenemos que dar dosis altas. Aquí sí que hay que hacer un intervalo de 2 veces al día o 3 veces al día. No hay estudios suficientes en neumonía por vía oral que nos digan que podamos dar una sola vez al día. Cuando sospechamos que un niño tiene una neumonía atípica, generalmente pensamos en ello en niños mayores de 3, o incluso hay guías que dicen mayores de 5. ¿Por qué? Porque la neumonía atípica por estos microorganismos, micoplasma y clamidia, es muy rara en los niños más pequeños, o poco frecuente. En este caso, iríamos dirigidos y trataríamos con acitromicina. Habría la opción también de claritromicina, pero bueno, sabemos que acitromicina es más práctico pues, por su dosificación más fácil. Infección del tracto urinario. Y aquí el doctor Escribano, si digo alguna anomalía me lo dices. Guías, todas las guías, de las cuales pues alguna el doctor Escribano también ha participado. Y pues bueno, aquí también la clínica
el examen físico y el laboratorio es lo más importante. Y debemos de definir entre una infección del tracto urinario inferior o cistitis y del tracto superior o pielonefritis, ¿no? Para hacer el diagnóstico solo hay una manera, que es tener un cultivo de muestra de orina y obtenida de forma adecuada. Ya habéis hablado a primera hora de este tema con él. E. coli es el microorganismo al cual nosotros tenemos que ir dirigido fundamentalmente. ¿Y cuáles son los antibióticos? Pues bueno, cuando hablamos del tratamiento empírico de la pielonefritis aguda, estoy hablando en régimen ambulatorio, pues cefixima, en el momento actual, es el microorganismo de elección. ¿Por qué? Pues porque amoxicilina clavulánico tenemos que tener muy claro qué patrón local tenemos de sensibilidad. Y en los últimos años ha ido disminuyendo la sensibilidad de amoxicilina clavulánico frente a Escherichia coli. Otras opciones que tendríamos, gentamicina intramuscular, pero bueno, ya hemos dicho que hay que intentar al máximo pues, evitar tener que pinchar a los niños. Si estamos hablando de una cistitis o una infección del tracto inferior, pues aquí pues, tendríamos cefuroxima xetilo. En las guías también de aquí, de nuestro país, pues pones a la fosfomicina cálcica, ¿no? en suspensión. Amoxicilina clavulánico, insisto también en lo mismo que antes, pero bueno, aquí estamos delante de una infección no tan grave como una pielonefritis y que probablemente muchos niños pues, podrían responder con amoxicilina clavulánico, ¿no? Cefixima también sería una buena alternativa, pero mejor reservarla para las infecciones más severas. El tratamiento corto, de 3 a 5 días, es suficiente. Y en niños, niñas mayores, generalmente niñas, con cistitis, pues saber la opción de la fosfomicina trometamol, que normalmente en dosis única puede ser totalmente efectiva. Pensar que en la comunidad pues, tenemos coli productor de ble. Productor de ble, ¿qué quiere decir? Pues que pues hay una multiresistencia a muchos de los antimicrobianos. Evidentemente, amoxicilina clavulánico, que tiene un inhibidor de beta-lactamasas, nos puede ayudar, pero ahí sí que tenemos que tener claro que es sensible in vitro, es decir, que por antibiograma es sensible y que no estamos delante de una infección grave, que lo podemos tratar. Estos responderán si estamos delante de una infección del tracto urinario por ble de la comunidad, no grave y con antibiograma sensible. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos de resistencia y con lo cual hemos de asegurarlo. Voy acabando. Gastroenteritis. Clínica y más o menos microbiología. Solo vamos a determinar microbiología en el caso de una gastroenteritis cuando sean pacientes con enfermedades crónicas de base, que tienen signos y síntomas de gravedad, o cuando hay síntomas prolongados, cuando necesitamos estudiar por los brotes, o una diarrea sanguinolenta severa, o que vienen de un antecedente de un viaje, ¿no? Con una diarrea del viajero. Entonces, para ello tenemos pues, un amplio arsenal de método diagnóstico en heces, pero aquí el mensaje principal es que la mayoría de gastroenteritis de etiología bacteriana, ya lo hemos dicho antes, no hay infecciones bacterianas que no van a necesitar tratamiento antibiótico, no se aconseja su tratamiento de uso sistemático. ¿Cuándo nos lo podemos plantear? Pues en las siguientes situaciones, cuando estamos delante de Shigella, en pacientes con enfermedad severa o inmunodeprimidos, Salmonella en niños muy pequeños, ¿no? Menos de 3 meses, o paciente inmunodeprimido, y podemos plantear, en caso de Campylobacter, cuando la diarrea es importante, pero hemos de tener presente que es más eficaz cuando se inician los primeros días, y esto no lo sabemos siempre, ¿no? Es decir, una diarrea mucosanguinolenta pues puede ser evidentemente Campylobacter, pero también puede ser Salmonella. De todas maneras, si estamos delante de un paciente que tenemos una alta sospecha, pues que ha habido un contacto o lo que sea, pues se puede plantear para reducir los días de afectación. Lo último, las infecciones de piel y partes blandas. Tratamientos tópicos para la mayoría de infecciones que son superficiales y que no tienen síntomas sistémicos, pues tenemos la mupirocina, el fusídico y en los últimos años ha aparecido una quinolona tópica que se está utilizando en el impétigo en los niños y que es eficaz también. Cuando hay infecciones con mayor extensión y en determinadas formas clínicas, ¿no? un impétigo muy extenso o celulitis o heridas infectadas, a veces es necesario la vía oral. Aquí os pongo en este cuadro, pues dependiendo de si
la orientación es por el estreptococo, que es uno de los posibles, pero que generalmente suelen ser estafilococos, tener presente pues, que cefadroxilo sería una muy buena alternativa. Y no es necesario utilizar amoxicilina clavulánico en estas situaciones de infecciones cutáneas. No aporta mucho más. Solo hay algunas salvedades, como serían heridas por mordedura de animales, etcétera, que aquí hay otros microorganismos. Pero la mayoría de infecciones cutáneas leves, no complicadas y que tratamos por vía oral, pueden funcionar perfectamente con cefadroxilo. Bueno, la última pregunta que me hacían, que es ¿cuándo volver a la escuela? Sí que la verdad es que, en general, en las infecciones bacterianas, pues ya lo diremos, si ya está instaurado el tratamiento antibiótico será lo más efectivo. Pero bueno, tenéis una guía de la Generalitat, donde salen las diferentes enfermedades transmisibles, cuándo se recomienda poder volver a la escuela, y otras guías que están también muy detalladas, como la australiana o alguna en Estados Unidos, como es en este departamento. Son guías que es fácil, te las puedes bajar directamente y que puedes consultarlo. Pero bueno, yo hago algunas consideraciones. Se basa generalmente en el periodo de tiempo pues, que una persona se considera que puede ser contagiosa. Al menos el niño tiene que llevar 24 horas sin fiebre y que se constate que claramente va mejor. Cuando estamos delante de infecciones bacterianas, pues un mínimo de 24 horas de tratamiento tiene que llevar. Y en general, los niños con infecciones respiratorias leves o enfermedades banales que cursan sin fiebre, estos niños pueden ir a la escuela. Consultar siempre si hay dudas, pues evidentemente con el personal sanitario. Bueno, la guía esta, por ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? La amigdalitis estreptocócica, pues 24 horas después de iniciar el tratamiento. La tosferina, 5 días después de iniciar el tratamiento, y que de hecho con acitromicina ya son los 5 días de tratamiento. Otras enfermedades, diarreas, ¿no? Fijaros, aquí alargan un poco más, probablemente serían entre 24 y 48 horas de que el niño pues ya no está haciendo diarrea. O no son deposiciones francamente diarreicas, porque ¿no? A veces hay niños pues, que las deposiciones se van normalizando, pero no pasan de un día a otro a hacer unas deposiciones normales, ¿no? Enseguida. Pero bueno, 24 48 horas. Bueno, y aquí salen todas otras. Pues, bueno, el impétigo, pues 48 horas después de iniciar un tratamiento y que las lesiones se puedan cubrir. Bueno, no entro en más detalle, aquí lo podéis consultar fácilmente. Y bueno, para acabar, el problema de la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza importante a nivel mundial. La OMS ha elaborado y encargado medidas y programas, ¿no? Para la optimización y el uso correcto de los antibióticos. Esto lo iremos viendo a lo largo de los años, pues estos programas se irán instaurando. Es aconsejable el uso de guías basadas en la evidencia para manejar este tipo de infecciones. Y, evidentemente, la formación continuada, como lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, los profesionales, tanto prescriptores y la educación a la población, es otro de los aspectos importantes para utilizar bien los antibióticos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu charla. Tienes muchas felicitaciones en el chat, pero voy a ir directo a las preguntas porque vamos poco justos. Te preguntan sobre las otitis. Te voy a enlazar 2 preguntas. ¿Cuándo recomiendas tratamiento tópico en las otitis? Y si el ciprofloxacino estaría indicado en las otitis tópico, estaría indicado en las otitis medias agudas. Vale. Aquí hay que diferenciar otitis media aguda, que esto que es infección en el oído medio, de otitis externa. No he hablado de otitis externa. Otitis externa, que es frecuente y mucho frecuente en periodos de verano, uso de piscinas. Y aquí sí que el tratamiento tópico es el fundamental. Y el tratamiento tópico, ¿a qué gérmenes tiene que ir dirigidos? ¿A qué microorganismos? Básicamente, cuando son otitis externas, y que es por mecanismo de entrada de agua en el conducto, Pseudomonas es el microorganismo más frecuente y, por lo tanto, tenemos que utilizar tratamiento tópico con ciprofloxacino. Es útil y a veces asociado pues, a un corticoide porque mejore el cuadro inflamatorio, porque la otitis externa puede doler mucho más que la otitis media y más días. Cuando es una otitis media con supuración, si nosotros la tratamos con antibiótico y esta supuración se controla bien, porque responde bien al tratamiento, la supuración desaparecerá. Solo nos plantearemos tratamiento tópico en la supuración en los niños que llevan drenajes y supuran. Estos sí que se pueden beneficiar de tratamiento tópico con unas gotas de ciprofloxacino o asociada a corticoide, o
en la otitis media supurada que persiste más días y que acaba haciendo secundariamente una afectación del conducto y por lo tanto se asocia, ¿no?, a una otitis externa. Entonces ahí también hay que añadirlo. Pero normalmente con el tratamiento antibiótico oral en la otitis media supurada aguda suelen responder con la terapia oral y no es necesario poner gotas. Otra pregunta sobre otitis. Se preguntan, ¿por qué no empezar el tratamiento de la otitis supurada directamente con amoxicilina clavulánico? Porque dicen, así de paso ya cubrimos a Haemophilus y Staphylo de entrada, en lugar del amoxi que has recomendado. No, aquí hemos dicho, si estamos delante de un primer episodio, ¿no?, o aunque sea un niño que ya ha hecho otitis, pero el anterior episodio hace tiempo, amoxicilina sigue siendo el antibiótico de elección. Es decir, con amoxicilina trataremos principalmente neumococo y la mayor parte de cepas de Haemophilus no tipables. ¿Cuándo utilizar amoxiclavulánico? Si nos explican que hace 3 semanas utilizó amoxicilina este niño para una otitis, pues entonces hemos de pensar que pueda tener un no tipable, un Haemophilus no tipable, y por lo tanto este sí que se puede beneficiar directamente de amoxiclavulánico. El hecho de supurar como tal no es una indicación de dar un antibiótico u otro, ¿no? Es una evolución que puede hacer la otitis media aguda, sea cual sea el microorganismo. Ahora, en el caso de niños que hacen otitis de repetición, que cada mes pues, tienen un episodio y que entran en esta dinámica, sí que es cierto que cuando se analizan estos niños muchas veces tienen microorganismos que son productores de beta-lactamasas y en estos niños acabas utilizando mayoritariamente amoxicilina clavulánico. Vale. Pero otitis de repetición. 2 últimas preguntas sobre neumonía. Te preguntan, en cuanto a neumonía, con dudas si es típica o atípica, ¿podríamos optar por levofloxacino como en adultos? A ver, como sabéis, las quinolonas no están aceptadas en el uso en pediatría, pero pueden tener unas indicaciones, es decir, son antibióticos que los tenemos de reserva para cuando no tenemos otras alternativas. Y hay infecciones, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística, pues que las quinolonas se utilizan y se pueden utilizar ampliamente. Pero a día de hoy todavía la FDA, en América y en muchos países, pues no se recomienda el uso de quinolonas en pediatría. Levofloxacino, que es un muy buen antibiótico para la neumonía en adultos, en niños también sería útil. Pero en este caso, que tenemos dudas, pues podemos utilizar los 2 fármacos, amoxicilina más acitromicina. Ahora, ¿qué hay prioridad? Hay prioridad para tratar neumococo. O sea, ante la duda, primero amoxicilina, y si vemos que no va bien, añadimos acitro. ¿Por qué? Porque una neumonía típica, pues probablemente muchas de ellas, que no son complicadas, se curarían solas, sin hacer ningún tratamiento específico. Y a la última pregunta, porque no nos da por más, están entrando un montón de preguntas por el chat, pero tenemos que cortar. Te piden tu opinión sobre la reducción de la duración de tratamiento antibiótico en neumonía típica no complicada a 5 días. Bueno, sí hay estudios, pero hay estudios que se basan básicamente en países donde los recursos son más limitados y que a lo mejor solo pueden dar incluso hasta 3 días de antibiótico. Y han visto buenos resultados. Pues probablemente acabemos tratando con 5 días una neumonía. Probablemente. De la misma manera que una sepsis meningocócica, si responde rápido, también con 5 días de tratamiento endovenoso sería suficiente, si no tiene una meningitis, ¿no? Pues en este caso pues, es probable, pero todavía, a día de hoy, yo sería de momento prudente y haría 7 días lo mínimo para una neumonía no complicada. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Pérez Sala. No nos da tiempo para más. Una charla muy útil.